Entonces, hoy vamos a dedicar este tiempo a conversar un poquito sobre la importancia de la bioquímica, muy brevemente, ya de eso incluso hablamos algo en la clase pasada, y ya después entrar en el tema de agua como solvente biológico ideal, en el tema del balance hídrico, que es muy importante y tiene que ver con el equilibrio hidromineral en el cuerpo, súper importante, digamos, para ustedes que van a ser enfermeros. Y además vamos a hablar también del equilibrio ácido-base con dos de sus manifestaciones más importantes, sus patologías más importantes, que son la acidosis y la alcalosis. Bueno, la bioquímica ya nosotros la definimos de alguna manera, pero aquí lo reitero, ¿no? Es la rama de la ciencia que estudia, y esto es importante, la composición química de los seres vivos, especialmente macromoléculas. Estamos hablando de proteínas, carbohidratos o hidratos de carbono, lípidos y ácidos nucleicos. Todos esos temas lo vamos a abordar en la asignatura. Además, estudia también otras pequeñas moléculas como son las vitaminas y los minerales, pero no le vamos a prestar una atención particular a eso. Y esto es muy importante, no solo estudia la estructura y la función de esas macromoléculas, sino las reacciones químicas que sufren esos compuestos como parte del metabolismo y que les permiten o bien obtener energía, eso en procesos catabólicos, o bien generar moléculas propias en procesos anabólicos. O sea, de eso va la asignatura. Si nos detuviéramos en esta imagen, no sé, yo les preguntaría qué tienen en común. Aparentemente no tienen nada en común una bacteria que está por ahí abajo, con un hongo que está a la derecha, con unos niños, con plantas, con animales, y sin embargo sí, todos estos elementos que forman parte de la materia viva, y ese es el punto común de todas estas imágenes, tienen en común la presencia de un conjunto de elementos importantísimos que forman parte de la tabla periódica, elementos químicos, que son el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo y el azufre. Eso en términos bioquímicos se utiliza mucho esa expresión CHOMST, ¿no? Fundamentalmente carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, toda la materia viva lo tiene, y además la gran mayoría también posee azufre y fósforo. ¿Por qué? Bueno, número uno, porque esos son elementos químicos que permiten formar de manera relativamente fácil enlaces covalentes, o sea, se enlazan moléculas de carbono con oxígeno, con hidrógeno. O sea, esa disponibilidad de átomos de carbono forma esqueletos carbonados, forma largas cadenas de esqueletos carbonados que obviamente también constituyen parte importantísima y la base de la materia viva. Favorecen además la multiplicidad de enlaces, ya sean simples enlaces, dobles enlaces, triples enlaces entre algunos de estos átomos, y esta formación de enlaces facilita a su vez la formación de estructuras que pueden ser lineales, que pueden ser ramificadas, que pueden ser cíclicas, ¿bien? Heterocíclicas, variocíclicos, etcétera, etcétera. Y por demás, también pueden dar lugar a una variedad muy importante de grupos funcionales. O sea, estamos hablando de ácidos, estamos hablando de aldehídos, estamos hablando de cetonas, estamos hablando de ésteres, de éteres, de alcoholes, o sea, todo un conjunto de compuestos que forman parte de la materia viva y son los llamados grupos funcionales. Si hay alguna duda, sin problema ninguno me pueden interrumpir. O sea, esperen que termine la idea y me interrumpen. ¿Está claro? De todas maneras, se entiende de lo que voy hablando, ¿no? O sea, al menos dieron un poquitico de química orgánica en la nivelación o en el bachillerato y saben de qué estoy hablando cuando digo un alcohol, cuando digo un aldehído, cuando digo una acetona, cuando digo un ácido. ¿Sí o no? Muevan la cabecita por lo menos para sentir una retroalimentación. Susana, gracias por mover la cabeza. El resto, como si yo no hubiera pedido absolutamente nada. Brillé, buenas tardes. Bueno, seguimos. Ahora, el mundo vivo, la materia viva, la naturaleza está compuesta, y sobre todo el organismo humano, que es a lo que nos estamos refiriendo y es nuestro interés particular, por dos grandes grupos de biomoléculas. O sea, biomoléculas porque son moléculas de la materia viva. Los compuestos inorgánicos, en los que se puede citar el agua, los gases como el oxígeno y el dióxido de carbono, constantes y presentes todo el tiempo en los procesos de respiración,
Y además sales inorgánicas, como pueden ser los aniones fosfato, bicarbonato, otros muchos aniones, y también cationes amonio, etcétera, etcétera, minerales, ¿bien? Eso sería lo que forma la materia inorgánica. Y está la materia orgánica, que son estas macromoléculas de las que hemos estado hablando, proteínas, carbohidratos, ácidos nucleicos y lípidos, a lo cual se pudieran también sumar ahí las vitaminas, pero muchas vitaminas incluso emergen de estructuras que son azucaradas, por ejemplo, la vitamina C, como yo les comentaba en la clase pasada. Por supuesto, nosotros nos vamos a dedicar fundamentalmente al estudio de las macromoléculas, pero si analizamos la composición del ser humano que están viendo ahí en pantalla, llama la atención que estamos formados mayoritariamente por agua. O sea, todo nuestro cuerpo, ahí cada uno de los cuerpos de ustedes que están ahí sentaditas y sólidas, a pesar de que todos somos bastante sólidos y bastante formados, tenemos un 70% de agua en el organismo. De manera que por eso, en esta primera unidad, nosotros nos vamos a dedicar al estudio de algunos elementos importantes del agua y que tienen que ver con la salud. El agua, bueno, primero es la sustancia más abundante, no solo en los organismos vivos, sino en la naturaleza en general. Y están presentes en nuestro caso en el interior de la célula, en los líquidos extracelulares y básicamente en todos los fluidos biológicos. El agua tiene un grupo de funciones importantes. En primer lugar, es esencial para la vida, ya hemos comentado que representa alrededor de 65 a 70% del peso total, pero fíjense que está en un 28% en los huesos, una cosa que, o sea, llamativa, algo más duro que un hueso, y sin embargo un hueso tiene alrededor de un 28% de agua. Y en las células cerebrales ni hablar, 85%, o sea, nuestro cerebro es prácticamente agua. Es esencial para el desarrollo de todos los procesos fisiológicos, esa también es otra función importante porque permite el transporte de sustancias en el interior de los seres vivos y su intercambio. Eso también es importante, su intercambio con el medio externo a través de los procesos de digestión, de absorción y de eliminación de los desechos metabólicos. Además, el principal disolvente biológico actúa como disolvente por la formación de puentes de hidrógeno con un sinnúmero de sustancias, entre las que pueden citarse los alcoholes, los aldehídos y las cetonas, entre otras, provocando su dispersión en la disolución. Tiene además una función metabólica, porque es en medio acuoso donde se realizan la mayoría de las reacciones bioquímicas. Tiene además una función estructural, porque la elevada cohesión de estas moléculas, el agua en su estructura molecular tiene una cohesión muy grande y esto permite dar volumen a las células y además explica determinadas formaciones que puede sufrir también la célula, en particular el citoplasma. Tiene además una función mecánica amortiguadora, porque como es un líquido incomprensible, el agua no se puede comprimir. Se comprimen los gases, pero el agua no se puede comprimir. Esta propiedad se aplica, por ejemplo, al líquido sinovial de las articulaciones de los animales entre los cuales nos encontramos, evitando el contacto de los huesos. O sea, los huesos no chocan unos con otros, están separados por esos ligamentos que son las articulaciones, y el agua ahí también tiene una función importante. Y finalmente también tiene una función termorreguladora, porque tiene un elevado calor específico y esto por supuesto permite mantener más o menos constante la temperatura interna de los seres vivos. En el caso nuestro, saben que está entre 36.5 y 37 grados Celsius. Hasta 37.5 puede llegar y seguir siendo una temperatura normal. Eso, entre otras cosas, se debe también al agua. Desde el punto de vista estructural químico, bueno, todo el mundo sabe, H2O, ¿no? Hay dos átomos de hidrógeno con enlaces covalentes a un átomo de oxígeno, una configuración tetraédrica, como ven en pantalla. Es un compuesto altamente polar, o sea, el agua disuelve compuestos polares. Recordar la vieja regla de química de que lo polar disuelve lo polar y lo apolar disuelve a lo apolar. Y una de las propiedades más importantes, que es precisamente relacionada con su papel como disolvente, es su enorme capacidad para formar puentes de hidrógeno. Esos puentes de hidrógeno se forman entre las propias moléculas de agua, se pueden formar puentes de hidrógeno,
y constituyen una estructura muy estable, o se pueden formar puentes de hidrógeno con moléculas de otras especies químicas fundamentalmente polares. O sea, y estos compuestos entonces son capaces de retener el agua. Y esto explica muchas propiedades físicas del agua, como por ejemplo su punto de ebullición. Un poquitico para levantar los ánimos y mejorar las caras esas que tienen, que parecen zombies y que no están entendiendo nada de lo que estoy diciendo. Vamos a motivar un poquitico esto. Todo el mundo sabe que el agua puede estar en 3 grados de agregación: líquido, sólido y vapor, ¿verdad? Si yo les preguntara, a Alaina, con esa carita que tiene de santa, a Alaina, ¿a qué temperatura hierve el agua? ¿Cuál es la temperatura de ebullición del agua? Ah, no recuerdo, creo que era algo como de 180. Ay, mi madre, ¿quién ayuda ahí a No Alaina? sé, es que Melanie, algo así o escuché. algo así escuchaste. Sí, dime, Melanie, ayuda ahí a Alaina. O no la puedes ayudar y vas a seguir subiendo la temperatura y se va a gastar el agua en la cacerola de tanta temperatura que le están dando. No sabes tampoco, Melanie. No, pensé igual que ella. Dios mío, Susana. Pero ustedes, ¿de dónde han venido? A ver. Es a 100 grados. Buenas tardes. ¿Quién 100 dice 100 grados, grados? ¿no? 100 100 grados. grados, 100 grados, pero no siempre es 100 grados, tú sabes, Susana, porque depende de la presión. El agua hierve a 100 grados a presión de una atmósfera. O sea, aquí en Puerto Viejo, el agua hierve a 100 grados. ¿Todos ustedes son de aquí de la costa o hay alguien de la sierra? Díganme. Si pregunto es para que me respondan. Ay, mi madre, me va a dar un infarto. Susana, no leo los labios. Si no enciende el micrófono, no puedo enterarme qué está diciendo. Creo que todas somos costeñas. Bueno, todas son costeñas. ¿Y han ido a la sierra? Sí, Sí, Sí. sí, Están varios días ahí en la sierra. Sí. sí, Mm. ¿Y cocinan? Sí. Sí. ¿Y han hecho arroz en la sierra? No. Nadie Lo ha hecho único un que arroz en sí, la sierra. lo único que sí me recuerdo es una gelatina que uno hace y al día siguiente amanece ya como que tiene una refrigeradora. Ya. Pero Con nadie ha gel. hecho arroz en la sierra. allá hay que cocinar el arroz en ollas de presión, creo. No necesariamente, puede también ser en una ollita arrocera. Pero Ah, aquí en bueno, la, yo. aquí, pero aquí en la costa, ¿cuánto echan ustedes de agua por arroz? Dependiendo lo que uno va a ingerir, si son La 3 tazones. misma, La misma. ¿Quién me está la hablando? misma Sí, la misma cantidad de cantidad del agua con el agua, arroz. La misma cantidad de agua de de agua arroz, y de ¿verdad? arroz. Bueno, pues en la Ujú. sierra no se puede hacer eso, porque el arroz queda crudo. En la sierra hay que echar una lata y media de agua por lata de arroz o el doble, 2 latas de agua por lata de arroz. ¿Saben por qué? Porque en la sierra, en Quito, por ejemplo, el agua no ebulle a 100 grados Celsius, ebulle a 91 grados Celsius. Por la altura, como Quito tiene 2.800 metros sobre el nivel del mar, hay menos presión. Y como hay menos presión, el punto de ebullición del agua es menor. Mírenlo aquí en esta curva que está diciendo en qué momentos el agua es líquida y en qué momento el agua es vapor. O sea, no siempre es a 100 grados, depende de la presión. Y si nos vamos a Monte Everest, que tiene casi 9.000 metros sobre el nivel del mar, menos presión todavía, pues el agua ebulle a 70 grados Celsius. Al menos se han enterado que si van a Quito y se les ocurre hacer arroz en una ollita arrocera, no pueden echar la misma cantidad de arroz que de agua porque queda crudo, porque se consume muy rápido esa agua, se evapora muy rápido esa agua y no le da tiempo a cocinar a todo el arroz. Bien. ¿Alguna de las presentes toma cerveza? No, todas son sanas. Bien, pero sí colas. Sí colas. Colas sí, ¿no? Ya, Sí. muy bien. ¿No les ha pasado, por ejemplo, que compran una cola, está caliente, la meten en el congelador, en la nevera, en la parte de arriba, a muy baja temperatura? Se les olvida. Abren la nevera,
sacan la cola y la cola está líquida. Está líquida todavía, líquida. Pero cuando la abren, se congela. ¿Les ha pasado eso? Ah, pues eso se explica por este mismo gráfico. Exactamente por este mismo gráfico. Y es válido para la cola y es válido para una cerveza. Yo he puesto aquí el ejemplo de una cerveza, pero es lo mismo. Puede que usted tenga la cerveza, si miren aquí la temperatura, está menos de 0 grados, ¿verdad? Por tanto, esa cerveza está, o ese líquido que está adentro, válido para la cola igual, estaría a una temperatura de menos 0 grados, pero estaría congelado, ¿verdad? Sin embargo, cuando ustedes lo sacan, no está congelado. Miren por qué no está congelado. Porque tanto la cola como la cerveza se envasan a presión. Hay una presión muy grande dentro de ese recipiente. Por lo tanto, a esta presión, que es mucho mayor que la presión atmosférica, aunque esté a una temperatura menor de 0 grados, la cola o la cerveza se siguen viendo líquidas. ¿Está claro? Pero ¿qué pasa cuando usted la destapa? Que hay una caída de presión. Inmediatamente ese producto que está ahí adentro está a presión atmosférica. Hay una caída de presión hasta la presión atmosférica y en este punto donde se encuentra esa presión sigue estando a la misma temperatura, menor de 0 grados Celsius, y por eso es que se congela. ¿Está bien? Espero que por lo menos ya sepan por qué se congela. En el caso de la cola, si arriba la agitan, no solo se congela, sino que se dispara por la propia presión que tiene dentro, ¿no? O sea, ya sería peor. O sea, se les bota la cola y encima se les congela. Bueno, el agua como disolvente. Vamos a hablar de un poquitico de esto. Hay 3 tipos de sustancias en lo que se refiere a la solubilidad del agua, y me imagino que aquí sí más o menos tengan una claridad al menos en este tipo de sustancias, que son las sustancias hidrofílicas, las sustancias hidrofóbicas y las sustancias anfipáticas. ¿Esto es nuevo o es un tema conocido? Dime, Melanie. ¿Nuevo para ti? Sí, no. Nuevo. ¿No saben lo que es una sustancia hidrofílica y una sustancia hidrofóbica? No. Ya. Pero sí saben lo que es la xenofobia, que tiene el mismo prefijo, perdón, el mismo sufijo. O la homofobia, o la claustrofobia. ¿O no? Sí, ¿no? O sea, vamos por partes, porque fíjense que este sufijo fílico y fóbico da una idea, y esto es hidro. ¿Qué será hidrofílico? Viene del griego amor al agua, ¿verdad? O sea, los compuestos o las sustancias hidrofílicas son aquellas que se solubilizan muy fácilmente en agua. Son sustancias solubles en agua. Por eso se llama hidrofílicas. No hay que aprenderse de memoria el nombre, sino interpretarlo, ¿verdad? Filia de amor, hidro de agua. Amor al agua, ¿bien? Entre esas sustancias hidrofílicas están las que poseen una carga neta, son biomoléculas iónicas, las sales minerales, biomoléculas orgánicas que posean grupos ionizados, como por ejemplo los aminoácidos. Ese es un tipo de sustancia que se solubiliza muy bien en el agua. Y están las típicas sustancias polares, que son también biomoléculas orgánicas, pero no son iónicas. No tienen carga, pero tienen grupos funcionales capaces de formar puentes de hidrógeno con el agua. Por eso les decía que los puentes de hidrógeno son muy importantes. Y este es el caso de los azúcares. Vamos a ver un par de ejemplos. Esto es conocido por todos. El cloruro de sodio, que es la sal común que se compra a nivel, ahí en el supermercado, si le echan a la comida, todo el mundo sabe que es soluble en agua. Todo el mundo ha hecho gárgaras alguna vez de cloruro de sodio. El cloruro de sodio es un compuesto iónico. O sea, se puede ionizar en sodio positivo y cloruro negativo. Cuando usted tiene cloruro de sodio en el paquete, en la funda que compró en el supermercado, él está con una estructura cristalina, está sólido. Cuando usted lo echa en agua, ese cloruro de sodio se disocia. Se disocia en iones sodio positivo y cloruro negativo. E inmediatamente pueden formar, inmediatamente se solubiliza justamente por eso.
por esa disociación. Por eso se planteaba que los compuestos iónicos se solubilizan en agua. ¿Ven? Aquí también hay otra representación de lo mismo, no la voy a comentar para no atormentarlo. Esto se lo leen, va a estar no solo en el video, sino también en la diapositiva que yo les di, pero expresa exactamente lo mismo. Aquí tienen una estructura iónica sólida cristalina y cuando eso se disuelve en agua, el mismo caso del cloruro de sodio que acabo de explicar, obviamente ese proceso de disociación, las fuerzas electrostáticas que unen ese compuesto se debilitan y por eso es que el compuesto se solubiliza. Ahora, decíamos que no solo los compuestos iónicos se solubilizan, sino también los compuestos polares, ¿verdad? Me encantaría saber de qué se ríe Alaina. Después me lo cuentas, Alaina. No te vas a quedar con ese secreto. ¿Está bien? Los compuestos polares, ¿por qué se solubilizan? Porque tienen grupos amantes del agua. Tienen muchos grupos hidrofílicos que son capaces de formar puentes de hidrógenos con el agua. Ahí tienen, por ejemplo, los azúcares. La glucosa, que es un azúcar esencial, la sacarosa, que es el azúcar que compran en la casa igual, la lactosa, que es el azúcar fundamental de la leche, el carbohidrato fundamental de la leche es la lactosa. Y otros como la galactosa y la fructosa. Todos esos compuestos están llenos de grupos OH, ¿lo ven, verdad? Repletitos de grupos OH. Esos grupos OH son los que interaccionan con el agua, forman puentes de hidrógeno y por eso todos estos azúcares son solubles en agua. O sea, por esas dos condiciones. Alguien le está haciendo monería a Alaina, porque Alaina no se puede estar riendo de los azúcares. Alguien ya tuvo que apagar, pobrecita. Bueno, vamos a los compuestos hidrofóbicos. Del griego, miedo al agua, porque la fobia, el término fobia es miedo. Por eso se dice homofobia cuando hay un rechazo a la homosexualidad, o xenofobia cuando hay un rechazo a los extranjeros, o claustrofobia cuando hay un rechazo a estar en lugares muy cerrados. Bueno, pues las sustancias hidrofóbicas son aquellas que no son solubles en agua. No poseen cargas eléctricas, no poseen grupos polares, por tanto no pueden establecer interacciones con el agua a través de puentes de hidrógeno. Y el ejemplo más típico son las grasas. O sea, todo el mundo sabemos perfectamente la insolubilidad que hay de las grasas con el agua. Si yo le doy un vaso de agua a la mitad y le añado un aceite que compré en el supermercado, voy a ver inmediatamente que se forman dos fases, una fase acuosa y una fase lipídica, perfectamente separadas. Si yo dejo eso ahí en reposo. Y eso serían entonces las sustancias hidrofóbicas. Tenemos las hidrofílicas que se solubilizan en agua, tenemos las hidrofóbicas que no se solubilizan en agua y tenemos los compuestos anfipáticos. ¿Qué son los compuestos anfipáticos? Si es anfipáticos es que parece que pueden hacer las dos cosas. Y efectivamente son compuestos que tienen en su estructura una cabeza polar, o sea, esta es una parte polar que es afín con el agua, y otra parte apolar o hidrofóbica. Tienen una porción hidrofílica y una porción hidrofóbica. Usualmente hay una cabeza hidrofílica que es soluble en agua y una cabeza hidrofóbica que rechaza el agua. ¿Qué pasa con estos compuestos? Que estos compuestos cuando se añaden en soluciones acuosas tienden a formar lo que se conoce como micelas. Miren, esto es una micela, sin complicarlo tanto. Fíjense ¿qué hicieron estos compuestos? La cabeza polar hacia afuera, hacia el lugar donde va el agua, y la cabeza apolar hacia adentro. A su vez, esta cabeza apolar esta cola polar se unió con otra cola apolar. Eso es lo que se denomina micelas. Bien, estos compuestos que son anfipáticos, se les conoce también como compuestos emulsionantes. Voy a poner otro ejemplo. Ustedes que son muchachitas, ya tengo dudas que todas, pero sé que algunas hacen arroz, ¿no? Mayonesa. ¿Quién ha hecho mayonesa aquí a los presentes?
Susana parece ser la única que cocina. Ya, Alaina, te reíste todo lo que te tenía que reír con esa persona que no te está dejando atender a la clase. Ya, perfecto. Dime, Susana, ¿cómo hace la mayonesa? Dime los ingredientes fundamentales de la mayonesa. Bueno, ponemos en la licuadora un huevo Huevo. y aceite. ¿Y qué más? Y aceite. ¿Y qué más? Si usted si le quiere añadir un poquito de sal, limón, ajo, lo que sea, pero nada más. Nada más. Eso es todo. Hay quien le Cilantro, añade un sí. poquito de limón. Vamos a ver. Sí. Voy a hacer una pregunta. ¿La mayonesa es un alimento ácido? ¿Sí o no? Dime, Alaina, enciende ahí tu micrófono. Sí, Si es ácido. Tú no estás muy de acuerdo con la fórmula de Susana, ¿no? no. No, dime, Alaina, ¿qué pasó ahí? ¿Qué le falta a Susana ahí? El limón a toda mayonesa se le pone. Claro, si no le ponen limón o vinagre, también se le puede poner Ajá. vinagre. Si no se le pone limón o vinagre, no se hace la mayonesa. No se hace, se corta. ¿Verdad? ¿Verdad? Se corta. ¿Por qué se corta? Porque estás echando limón o vinagre, que son compuestos polares, son disolventes polares, pues son acuosos, ¿verdad? Y estás echando grasa, estás echando aceite. El que compraste en el supermercado es más barato, o en el mercado, no sé, donde quiera que lo hayan comprado, ¿verdad? O sea, esos son dos elementos claves de la mayonesa. ¿Y cuál es el otro elemento clave? El huevo, ¿no? El El huevo. huevo. ¿Saben por qué el huevo es esencial? Porque el huevo tiene lecitina y la lecitina es una sustancia anfipática. Es un compuesto emulsionante. Y la lecitina del huevo es la que tiene una cabeza polar que se va para la parte del vinagre o para la parte del limón y una cola apolar que se va para la parte del aceite. Eso en cada gotícula ocurre ese fenómeno y el resultado final, con agitación efectivamente de la licuadora, se crea una emulsión. Eso se llama emulsión. Y esa emulsión no se puede crear sin un agente emulsionante. Y el agente emulsionante en este caso es la lecitina que está en el huevo. Piense que si usted deja la mayonesa mucho tiempo sin usar, ¿qué va a observar? Que hay una separación y que se le forma arriba una pequeña película de aceite, no Alaina, porque esa emulsión se está rompiendo, porque eso con el tiempo obviamente también se rompe. Las mayonesas industriales, que son más caras por supuesto, les pasa menos eso, porque tienen agentes emulsionantes más fuertes. No solo tienen huevos, sino tienen otros agentes emulsionantes. Insisto, esos agentes emulsionantes no son más que sustancias anfipáticas, para que lo entiendan en la práctica. ¿Está bien? Aquí hay otro ejemplo. Los fosfolípidos son compuestos que forman parte de la membrana celular y también son compuestos anfipáticos. Eso se los dejo para que se lo lean con calma, no atormentarlo con mucha teoría. Y no sé si han oído hablar de los liposomas, las muchachitas sobre todo, porque los liposomas también son compuestos anfipáticos que están formados justamente por dos niveles. O sea, aquí hay un conjunto de compuestos anfipáticos y aquí hay otros que se están enlazando a través de sus colas apolares. Y digo las muchachitas si no conocen esto porque hoy esto está en boga, es una moda y la industria de los cosméticos tiene, o sea, hay un impacto muy grande en la industria de los cosméticos con la presencia de esos liposomas en cremas, geles faciales, lociones tónicas, humectantes, bronceadores, en fin, todo eso que usan ustedes para que no parezcan ustedes. No, todo eso que usan en la fotografía junto con los filtros, de manera que la fotografía no se parece después a la persona que son de verdad. Mira, Alaina, cómo se ríe, pues se da cuenta que ella en su fotografía es una persona diferente, mucho más delgada. No, lo que está es más delgada, pero sí te parece, Alaina. ¿Está bien? Pero esto desde el punto de vista ya orgánico tiene una tremendísima importancia. Esos liposomas porque funcionan, tienen aplicaciones muy grandes para el transporte de antibióticos, para la elaboración y el diseño de vacunas, para terapias inflamatorias
O sea, desde el punto de vista de la tecnología farmacéutica y la producción de medicamentos, estos liposomas también han tenido un papel muy importante. Hasta aquí. ¿Alguna dudita? No, el que cae otorga. No, está bien. Vamos a hablar un poquito entonces de balance hídrico, un poquito. Yo les recomiendo a ustedes que están aquí atendiéndome y oyéndome, y más aún a los compañeros que no están presentes, a los que no están y solamente van a escuchar y ver este video, tienen que estudiar, porque realmente hay muchos elementos que yo he ido tocando que son, o sea, yo me pensaba que ya lo sabía, y sin embargo tienen muchas lagunas. No se trata de buscar un culpable, posiblemente la culpa no sea de ustedes, será de nivelación, será del bachillerato, será del colegio, será de la escuela, pero el asunto es que si van a ser profesionales, esas lagunitas o esos océanos, porque a veces me parece que son océanos en lugar de lagunas, pues tienen que llenarlos, ¿eh? No se trata solo de salir bien, que todo el mundo quiere salir bien y nadie quiere ir a un examen extraordinario, todo el mundo quiere aprobar y nadie quiere perder la materia. Pero no se trata solo de eso, sino se trata del conocimiento y de que muchos de estos elementos le van después a servir para entender otras asignaturas que vienen después. ¿Está bien? Entonces, vamos a tratar de sintetizar esto. ¿Qué cosa es balance hídrico? Bueno, es el equilibrio que existe en el cuerpo humano entre lo que entra y lo que sale. De agua, por supuesto, de agua, ¿no? Cuando la cantidad de agua que entra al organismo es igual a la cantidad de agua que sale, el balance hídrico es igual a 0 y hay un equilibrio, digamos, perfecto. O sea, el equilibrio que se espera que tenga nuestro organismo y que todos nuestros órganos y nuestro metabolismo se está empeñando hora tras hora y minuto tras minuto en mantener. Ese equilibrio se puede romper y entonces crearse un balance hídrico positivo. ¿Cuándo es eso? Cuando hay un exceso de hidratación, o bien cuando tomamos mucha agua, demasiada, o bien cuando nos están poniendo un suero. O sea, son momentos en que la cantidad de líquido que entra al organismo es mayor que la cantidad de líquido que sale. Pero el balance hídrico también puede ser negativo. O sea, podemos perder mucha agua sin que entre agua. En los procesos de deshidratación, los más comunes y más conocidos que todos, me imagino que todos aquí hemos pasado alguna vez, son los vómitos y diarrea. Todos hemos tenido alguna vez vómitos y diarrea. ¿Y qué tomamos? Sales de rehidratación, ¿verdad? Nos mandan sales de rehidratación, compramos esas sales en la farmacia, justamente para mantener o intentar recuperar este balance hídrico y no deshidratar. Ahora, de manera natural hay un conjunto de procesos fisiológicos en que normalmente perdemos agua. ¿Cuáles se les ocurre? ¿Dónde perdemos agua? Dime, Brigitte, a ver. ¿Qué tú crees? ¿En qué proceso? Al sudar. ¿Eh? Al sudar. Al sudar, ¿dónde más? ¿Quién ayuda a Brigitte? ¿Quién la complementa? A ver, Gema, que no te veo y estás muy calladita. Además de sudar. Al orinar. Exacto, al orinar. ¿Dónde más? Dime, Susana. En el sudor, en el orine, en las heces fecales también, o sea, no solo en el orine. Cuando vomita también. También, o sea, en la orina y heces, fíjense que se estima que en la orina prácticamente se eliminan 2/3 del agua. 2/3 Al llorar de todo el también. agua. ¿Cómo? Al llorar. Al llorar también. Y fíjense que las pérdidas fecales son alrededor de 100 mililitros aproximadamente. En el sudor, tal como me decían, también se pueden perder entre 350 y 500 mililitros. Y en la respiración, que esa no la mencionó nadie, pero este proceso de respiración, nosotros inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono, pero ese dióxido de carbono lo exhalamos como vapor de agua. Si eso no fuera así, no cogiéramos unos lentes
o en un cristal o un espejo cuando hacemos, ¿qué pasa con ese cristal y ese espejo? Se empaña, ¿verdad? ¿Y por qué se empaña? Porque estamos exhalando vapor de agua. Y en ese proceso de respiración también se pierden entre 350 y 500 mililitros de agua. O sea, esa agua que se pierde hay que recuperarla para mantener ese balance hídrico. Porque el problema con esto es que hay un conjunto de enfermedades que están asociadas con el desequilibrio del líquido. Por ejemplo, la insuficiencia cardíaca, el líquido que se acumula en los pulmones, el hígado, los vasos sanguíneos y los tejidos corporales, debido a que el corazón realiza un trabajo de bombeo deficiente hacia los riñones. Por tanto, se acumula líquido. Ahí estamos hablando de un balance hídrico positivo. Eso es malo. Estamos acumulando líquido cuando hay una patología de insuficiencia cardíaca. En la insuficiencia renal, igual. Lo que pasa es justamente que los riñones no pueden eliminar el líquido. No podemos orinar. Bien. Ahí también habría un balance hídrico positivo. Contrariamente, cuando tenemos vómitos, diarreas, hemorragia, ahí el balance hídrico es negativo porque estamos eliminando mucha más agua. Ya comentamos de eso, de la necesidad de las sales de regeneración, por ejemplo. Si nos falta una hormona, que es la hormona antidiurética, esto puede provocar que los riñones eliminen demasiado líquido, ocasionando sed extrema y deshidratación. Porque además el organismo es muy inteligente. Si yo estoy perdiendo agua, el organismo me va a decir que esa agua la tengo que recuperar de alguna manera. Cuando uno suda mucho y hace mucho ejercicio, ¿qué te da? Sed. No es por gusto, es porque estás perdiendo agua, estás además consumiendo energía y por tanto el organismo intenta equilibrar ese proceso. Muchos medicamentos también tienen que ver con esto, por ejemplo, los diuréticos que se utilizan para la presión arterial, las fallas cardíacas y las enfermedades hepáticas o renales nos hacen orinar mucho. Si estamos tomando, bueno, ustedes son muy jovencitos, no deben tener ninguno de esos padecimientos, ¿no? Y también los estados postquirúrgicos. No sé si alguno de ustedes se ha operado alguna vez, se ha hecho alguna intervención quirúrgica, pero si lo ha hecho, ha visto cómo en esa zona donde hubo que hacer la intervención, pues se empieza a acumular líquido. Se acumula líquido durante un tiempo y uno tiene que estar esperando un tiempo, pues una semana, 2 semanas, en dependencia de la gravedad o de la importancia de esa intervención quirúrgica, tiene que esperar a que se estabilice y vuelva, digamos, el vientre o el brazo o donde se haya realizado la operación, volver a su volumen normal. Y aquí hay un ejemplo de los famosos edemas, que no es más también que acumulación de agua. Entonces, hay determinados trastornos de los líquidos corporales. Uno es la hipovolemia o la hipervolemia. La volemia es un término que se asocia con el volumen de sangre. Volemia significa volumen de sangre. Por tanto, si yo tengo hipovolemia, es que tengo un problema de menos sangre que la que tengo que tener. Ya sea porque hay un accidente, ya sea por quemaduras, sea por un grupo de cosas. Está el llamado shock hipovolémico, del cual voy a hablarles también. Pero no solo hay trastornos de volumen, sino trastornos de composición. Composición en cuanto a 2 iones muy importantes que son el sodio y el potasio y que juegan un papel esencial en el metabolismo, lo veremos en su momento. Y también hay trastornos de distribución, o los derrames o el edema. En un caso estoy exudando o perdiendo líquido y en otro caso estoy acumulando líquido en un determinado espacio. Porque a lo mejor, ¿por qué se llama trastornos de distribución? Porque es que la cantidad de agua se distribuye mal. O sea, la cantidad de agua que se acumula en una zona para formar un edema, si no estuviera acumulada en esa zona y estuviera repartida o distribuida homogéneamente en todo el organismo, pues no se formara el edema. O sea, ahí el problema es de la distribución y el reparto que tiene esa agua en el organismo. Bueno, esto es la volemia, se los dejo. Ya les expliqué que tiene que ver con el volumen de agua y esto solamente comentarlo sin entrar en grandes discusiones, eso se lo pueden estudiar perfectamente solitos y es lo relacionado con el shock hipovolémico. Si es shock hipovolémico es que me está faltando sangre, me está faltando volumen de sangre.
¿Por qué me está faltando? O bien por una obstrucción intestinal, o por procesos de quemaduras graves, o por procesos de deshidratación, o por procesos hemorrágicos. Algo está pasando ahí. Y en esta tablita, o este cuadro, como quieran llamarlo, simplemente lo que se está presentando son diferentes clases o niveles de ese shock hipovolémico, que va desde una clase leve, que sería la clase 1, hasta una clase mucho más grave. Como ve, aumenta mucho la frecuencia, el pulso, la tensión arterial se baja mucho, baja la diuresis, y hay un nivel de conciencia ahí letárgico, como que nos ponemos medio tontos, como si estuviéramos drogados, ¿bien? Y eso, por supuesto, hay por todos los medios que intentar evitarlo. ¿Está bien? Ahora, otro elemento que tiene que ver también con este asunto de el balance hídrico es el equilibrio hidromineral. O sea, los minerales que están en el organismo humano también tienen que tener un determinado equilibrio. Cuando uno pierde mucha agua, aumenta la concentración de esos minerales, ¿verdad? O sea, yo tengo determinados minerales en una determinada disolución, y si lo único que yo pierdo es agua, pero no pierdo sólidos, pues esos minerales se concentran. Relacionado con este asunto del equilibrio hidromineral, hay un concepto fundamental que es la ósmosis. ¿Conocen ese concepto o es nuevo? ¿Por qué se me desapareció Brigitte, Melanie, Gemma, Edith? Es nuevo. Susana, para ti es nuevo este concepto de ósmosis. ¿Puedes decirlo con la cabecita? Sí, sí, lo había escuchado. Lo había escuchado, pero no tienes claro qué es. Por ahí tienes un niño ahí en la casa, ¿no? Disfrutando la vida, a viva voz. Sí, Bueno, ya, sí. tranquilo. Bueno, ¿qué cosa es la ósmosis? Fíjense, ahí está claro. La ósmosis es un proceso que se produce cuando dos soluciones con diferente concentración son separadas por una membrana semipermeable. Y el solvente, o sea, el líquido, difunde a través de la membrana desde el líquido de menor concentración al de mayor concentración, para equilibrar esas concentraciones. Vamos a decirlo con otras palabras. Aquí, como ven, tenemos dos líquidos separados por una membrana, ¿verdad? Aquí hay una concentración muy grande porque hay muchos solutos, y aquí hay una concentración mucho más pequeña porque hay pocos solutos. ¿Quedó claro eso, verdad? ¿Qué pasa cuando uno hace esto? Todos los sistemas tienden a buscar el equilibrio. Por tanto, este sistema también va a buscar el equilibrio. Esta membrana no deja pasar los solutos. Lo único que deja pasar es el solvente. Por tanto, el solvente que está aquí, el líquido que está aquí, se va a empezar a mover hacia acá para equilibrar las concentraciones. Como aquí hay más solutos, más partículas, más sustancias, este líquido que está aquí se va a mover para que el agua, el disolvente, se va a mover para que se equilibren las concentraciones. ¿Ven? Y una concentración no es más que el número de partículas, el número de solutos, el número de sustancias, el número de moléculas por unidad de volumen. Cuando el agua se mueve hacia acá, aumenta el volumen aquí y la concentración, y disminuye el volumen aquí, se equiparan las concentraciones. Es un fenómeno de ósmosis que tiene un impacto en la industria de medicamentos, en la industria química, pero también tiene un tremendo impacto en el organismo. Bueno, aquí está el término de presión osmótica que se los voy a pasar, y el de osmolaridad y osmolaridad que también se los voy a pasar, se lo vean, y esto es lo más importante. ¿Por qué la ósmosis es importante? Porque las membranas celulares son membranas semipermeables. O sea que permiten el paso libre de moléculas de agua, pero ejercen una permeabilidad selectiva sobre la mayoría de las biomoléculas disueltas en ellas. O sea, dejan pasar el agua a las membranas celulares, pero no dejan pasar ni las proteínas, ni dejan pasar los compuestos iónicos, ni dejan pasar los minerales, ni dejan pasar los azúcares, ni dejan pasar los lípidos. Bueno, los lípidos que por demás son insolubles. Como consecuencia de eso, una célula
una célula tiene una membrana semipermeable que la separa del medio extracelular y hay determinados componentes, sustancias dentro de la célula y otros muchos componentes fuera de la célula en ese líquido extracelular. ¿Se entiende eso, verdad? En dependencia de la diferencia de concentración que exista dentro de la célula y fuera de ella, en el medio en el donde se encuentra la célula, ese medio se puede llamar medio isotónico, se puede llamar medio hipertónico o se puede llamar medio hipotónico. Cuando el medio es isotónico, iso significa igual. El medio es isotónico cuando la concentración dentro de la célula es igual a la concentración fuera de la célula. O sea, a ambos lados de la membrana, esa membrana semipermeable celular, las concentraciones son las mismas. ¿Está claro? Por eso se llama isotónico. Ahora, el medio es hipertónico, hiper es mucho, ¿verdad? Seguro le han dicho a sus novios, los hiperamos. Te hiperamos, fulanito. Lo cual es mentira, pero suena bonito. Bien, no importa. Bueno, hipertónico, ¿qué significa? Que la concentración de solutos en el medio es mayor que la concentración de solutos dentro de la célula. Porque es la célula que está en el medio hipertónico. Y el medio hipotónico, hipo es poco. Por tanto, será lo contrario. Cuando la concentración de solutos en el medio es menor a la concentración de solutos dentro de la célula. Y aquí ahora, con esa mirada extraviada que tiene Melanie, estará pensando, ¿y esto a mí para qué me sirve? Pues les cuento para qué le sirve. Cuando la célula está en un medio isotónico, ahí tienen un esquema de una célula donde la concentración de solutos dentro de la célula es igual a la concentración de solutos fuera de las células. Los intracelulares son iguales a los solutos extracelulares. No pasa nada, la célula está en equilibrio, ni entra ni sale agua. O la misma cantidad de líquido que entra es igual a la misma cantidad de líquido que sale. Hay un equilibrio. Ahora, ¿qué pasa si la célula está en un medio hipertónico? O sea, la concentración afuera es mucho más grande que la concentración adentro. Pues entonces que el líquido que está dentro de la célula va a salir de la célula para equilibrar las concentraciones. ¿O no? Sobre la base de lo que es la ósmosis. ¿Y qué pasa con la célula? Se exprime. Y eso es malo. Se estruja. Bien. Y eso puede producir muerte celular. ¿Qué pasa entonces si la célula está en un medio hipotónico? Aquí la concentración de los solutos afuera es menor que la de adentro de la célula. ¿Qué va a pasar? Pues que entonces el líquido o el disolvente o el líquido extracelular de afuera se va a empezar a meter en la célula para tratar de equilibrarla, para diluir los solutos que están dentro de la célula. La célula se puede hinchar hasta que explota y otra vez hay muerte celular. De ahí la tremendísima importancia que tiene mantener la isotonicidad en el organismo por los problemas que puede traer. No sé si alguien ha comprado en una farmacia solución isotónica. No sé si han visto eso. Que no es más que cloruro de sodio 0,9%, porque esa es más o menos la isotonicidad de los líquidos corporales. Les presento esto de otra manera, es lo mismo, pero para que lo entiendan. O sea, en ese medio hipertónico ya vemos que el agua sale de la célula para disminuir la concentración externa, la célula se estruja. En un medio isotónico es el medio ideal, en el cual lo mismo que entra es lo que sale, la célula está feliz y contenta en su medio isotónico, y en el medio hipotónico pasa lo contrario. Ahora el agua que está afuera va a intentar entrar porque la concentración afuera es menor a la de adentro y va a tratar de diluir lo que está dentro de la célula. Y ahí es cuando la célula se puede hinchar y explotar.
Lo mismo está aquí ya con figuras, o sea, estos ya son imágenes de microscopía electrónica, son imágenes reales que se toman con un microscopio electrónico, pero es exactamente lo mismo. Entonces, aquí está la importancia, la presión osmótica de la célula es bastante constante, hecho notable si se tiene en cuenta la enorme movilidad de agua que entra y sale de ella, y bueno, la ingestión o la inyección de soluciones acuosas de distinta tonicidad ponen en marcha mecanismos homeostáticos muy complejos para que el organismo, o sea, el organismo va a estar todo el tiempo intentando mantener la isotonicidad por nuestro bien, ¿está claro? Entonces, por ejemplo, los riñones son los encargados de mantener la osmolaridad de los líquidos al elaborar orina muy diluida y así perder agua y también a producirla más concentrada para conservar agua. Si a mí me está faltando agua en el organismo, si me está faltando agua, los riñones van a tratar de hacer una orina muy concentrada para yo perder menos agua. Bien, pero si me está sobrando agua, porque tengo un proceso de hidratación muy grande, por eso cuando tomamos agua orinamos más, pues los riñones van a tratar de hacer una orina más diluida. Eso lo ven ustedes todos los días. No tiene la misma tonalidad la orina cuando se levantan por la mañana, ¿verdad? Que cuando a lo mejor orinan a mediodía. Por la mañana hay una orina más concentrada porque se han ido acumulando solutos durante toda esa etapa del sueño. Y entonces por la mañana hay una orina más concentrada. Pero además también se dan cuenta en los colores de la orina cuando están tomando un medicamento, porque se están excretando determinados metabolitos resultantes de esos medicamentos, etcétera, etcétera. O sea, el papel de los riñones es muy importante. Otro mecanismo de regulación es la ingestión de agua pura. No lo voy a comentar, por supuesto. Si tomo agua voy incrementando la cantidad de agua y los efectos de la administración de soluciones hipotónicas o hipertónicas se deben a la modificación de la osmolaridad. O sea, cuando usted tiene problemas de osmolaridad, pues entonces le pueden recetar un suero que puede ser hipertónico o puede ser hipotónico en función del padecimiento que usted tenga. ¿Está claro? En función si usted tiene una hipotonicidad o una hipertonicidad en el organismo. Si tiene una hipotonicidad, le van a poner en un suero una solución hipertónica para que eso se equilibre. Si tiene hipertonicidad, le van a poner en el suero una solución hipotónica para que eso se equilibre. ¿Está bien? Bueno, como estamos hablando de equilibrio hidromineral, lo único que voy a comentar aquí, bueno, son los electrolitos más importantes que están fuera y que están dentro. Extracelularmente hay tres que son clave: el cloruro, el sodio y el ion bicarbonato. HCO3 menos es bicarbonato. Bien. Y intracelularmente el ion más importante es el potasio. Aquí tienen una información sobre el porcentaje en que se encuentran esos electrolitos extra e intracelularmente. Eso es información de aprenderse, no hay mucho que razonar ahí. Yo he intentado, Susana hasta que se duerme. Susana, pobrecita. Yo he intentado hacer un resumen con los elementos que necesitan explicación, ¿bien? Lo que yo no estoy explicando a profundidad es porque simplemente usted lo que tiene es que leérselo y punto, sin desgastarse mucho. Y aquí también tienen un esquema para que vean las concentraciones fuera y dentro. ¿Ven? Por ejemplo, el potasio afuera, o sea, adentro tiene 140 mil equivalentes. Déjame silenciar ahí a Susana, que no se dio cuenta y lo tenía encendido. Ajá. El potasio, por ejemplo, ven que tiene 140 mil equivalente gramo por litro en el interior de la célula, pero fuera solamente tiene de 3,5 a 5,5. O sea, el potasio fundamentalmente está dentro de la célula. Y lo contrario pasa con el sodio, pasa con el cloruro y pasa con el hidrógeno carbonato. Es simplemente para que tengan una visión un tanto diferente de lo que ya expliqué. ¿Alguna dudita hasta aquí?
Tampoco llevamos tanto tiempo. Están muy cansados. Bueno, a Susana le voy a preguntar. Bueno, No estaba dormida, estaba leyendo. ya, está bien, está bien. Perdón, Susana, perdón. Perdón por interrumpir tu lectura. Bueno, esto ya es lo último que vamos a ver y no es demasiado largo, nos vienen quedando como unos, pienso que 15 minutitos. ¿Está bien? Bueno, vamos a hablar de equilibrio ácido-base, para lo cual también hace falta un referente. Vamos a ver qué tal está esa laguna. ¿Saben qué cosa es el pH? Potencial de hidrógeno, no, algo así. Ah, potencial de hidrógeno o algo así. Muy bien. ¿Qué indica el pH? ¿Qué indica? No es tan complicada la pregunta. ¿Para qué sirve? ¿Qué significa? ¿Qué significa ese potencial de hidrógeno? ¿En qué influye? ¿El limón tendrá qué tipo de pH? Un limón. Jugo de limón. Ay, mi madre. A ver, dime, Melanie, dime, sálvame la vida. ¿Qué está buscando, Melanie? El botón por donde se enciende el volumen. Bueno, ya. El pH indica el grado de acidez o de basicidad de determinados compuestos. Efectivamente, tiene que ver con el potencial de hidrógeno y tiene que ver con el logaritmo de la concentración hidrogeniónica. O sea, mientras más iones hidróneos hay en una disolución, el pH va a ser más ácido. Mientras menos iones hidróneos hay en una disolución, que significa que habrá más iones hidroxilo, el pH va a ser más básico. En el caso del agua pura, la concentración de iones hidróneos es igual a la concentración de iones hidroxilo y por tanto en el agua pura el pH 7, neutro. Bienvenida de nuevo a la isla, me habías perdido, ya no puedo vivir sin ti, no te me puedes ir así. ¿Está bien? Eso es importante, el agua pura tiene pH neutro. Y aquí tienen algunos compuestos con diferentes valores de pH. El pH va de 0 a 14, no puede ser mayor que 14. Todos los alimentos tienen pH ácido. El pH menos ácido lo tiene la leche. Y tiene 6 puntos y pico de pH, o sea, cercano a la neutralidad. Aclaro esto porque ahora con esto del COVID he visto un montón de disparates por ahí diciendo que hay que comer alimentos básicos y te ponen una lista de unos alimentos que eso es un disparate todo, incluso te hablan de pH 16, pH 18, eso es un disparate total y los alimentos alcalinos prácticamente no existen. Bien, insisto, los alimentos más cercanos a la neutralidad son la leche, que tiene 6 puntos y pico de pH, algunos quesos que también tienen 6 puntos y tanto de valor de pH, pero los alimentos alcalinos, por favor, no existen. Así que no crean todo lo que dicen las redes. Bueno, de hecho hay que creer bastante poco en lo que dicen las redes. Ahora, ¿qué importa? Entonces, profesor, A ver, dime. un pH neutral es 7, o sea, ese es el valor. Un pH neutral es 7, por eso yo decía que la leche y algunos quesos que tienen 6 puntos algo son los alimentos menos ácidos que se acercan a la neutralidad. Pero alimentos básicos no existen. No existen los alimentos, no existe ningún alimento que tenga un pH por encima de 7 o de 8. Eso no existe. Bueno, ¿qué importancia tiene el pH en el organismo? Bueno, en primer lugar, que afecta la estructura de actividad de un conjunto de macromoléculas biológicas. Por ejemplo, la actividad catalítica de los enzimas. Vamos a tener un tema dedicado a enzimas, que son catalizadores biológicos, o sea, aumentan la velocidad de la reacción de las reacciones metabólicas. Por otra parte, la medida de pH en sangre y de la orina se utiliza normalmente para diagnosticar enfermedades, o sea, eso es un parámetro también que diagnostica enfermedades. Y, por ejemplo, en diabetes grave no controlada,
el pH con frecuencia inferior al valor normal de 7,4. Después les voy a hablar de eso ahora también. Que este estado se conoce como acidosis. Y hay otros estados patológicos en que el pH de la sangre es superior al normal y se denominan alcalosis. Acidosis viene de ácido, alcalosis viene de álcalis, que es lo mismo que bases. Bien. Voy a comentar algunos valores de pH fisiológico. La sangre. El pH de la sangre tiene que estar entre 7,35 y 7,45. Es un valor que cualquier estudiante o profesional de ciencia de la salud se tiene que saber. De 7,35 a 7,45. Por debajo de 7,35 hay acidosis. Por encima de 7,45 hay alcalosis. Incluso, miren qué fuerte. Si el pH disminuye a 7,1, se produce un coma. Y si llega a 6,9, se produce la muerte. O sea, es muy fuerte. También la muerte vendría a buscarnos si la alcalinidad de la sangre llegase a un valor de casi 8, 7,8. Y aquí tienen algunos valores de pH de diferentes sitios fisiológicos. La saliva, por ejemplo, tiene un pH neutro, básicamente neutro, como ven, de 6,8 a 7,5. Ya el estómago tiene un pH ácido, eso lo saben todos, sobre todo cuando nos da acidez. O sea, normalmente el pH del estómago es ácido, entre 1,5 y 2. Cuando eso se va acercando al intestino, al duodeno, como ven, vuelve el pH a subir cercano a la neutralidad, y lo mismo pasa en el intestino delgado, y ya en el colon, ya el pH sube un poquito más, puede llegar hasta 8,5. ¿Está bien? Ahora, el organismo necesita equilibrar ese pH para que el pH de la sangre sea de 7,35 a 7,45 y esos sitios de los que estoy hablando mantengan esos valores de pH. ¿Cómo se logra eso? Se logra con disoluciones amortiguadoras, buffer o tampones fisiológicos. Que si no saben algunas cosas que he hablado, esto menos lo deben saber. ¿Alguien sabe lo que es una disolución buffer? ¿O tampón o un amortiguador? Nieguen con la cabeza por lo menos para sentirme... Gracias. Laina, gracias. Bueno, muy sencillo, no se lo voy a complicar. Una disolución amortiguadora, buffer o tampón es una disolución que mantiene constante el pH. Bien, por ejemplo, si usted tiene un litro de agua, y a ese litro de agua le echa 1 mililitro de ácido clorhídrico, 10 mol por litro, eso es un ácido clorhídrico súper concentrado, el pH del agua, que era 7, ahora con ese solo mililitro, un litro de agua, con 1 mililitro de ácido clorhídrico, el pH baja a 2. O sea, hay una caída abrupta del pH, porque ese ácido clorhídrico incorporó muchos iones hidróneos a la disolución. Aumentó el potencial de hidrógeno, como me decía alguien ahorita, y por tanto disminuyó el valor de pH. Esa agua se hizo ácida. ¿Está bien? Ahora, si en lugar de 1 litro de agua yo tengo 1 litro de plasma sanguíneo, bien, le saco la sangre a Susana para que no se duerma o no lea, cualquiera de las dos cosas, y claro, vamos a matarla si le vamos a sacar 1 litro, pero bueno, está bien. Le saco 1 litro de sangre y a ese litro de sangre le echo la misma cantidad de ácido clorhídrico. Ese litro de sangre que tiene un pH de 7,4, vamos a suponer que tenga un pH de 7,4, el pH baja a 7,2. Aquí pasó algo, ¿no? Parece que en la sangre hay algo que mantiene equilibrado el valor de pH. Porque en el agua el pH bajó de 7 a 2, 5 unidades, y sin embargo en la sangre solo bajó 0,2 unidades. ¿Verdad? ¿Por qué pasa eso? Porque la sangre posee sustancias o compuestos amortiguadores, compuestos tampones o compuestos buffer que mantienen el pH más o menos constante y resisten adiciones muy fuertes y muy grandes de ácidos o bases. Eso es lo que mantiene el equilibrio ácido-base del organismo.
Y ahí está la importancia de esas disoluciones buffer. ¿Por qué? Porque casi todos los procesos biológicos son dependientes del pH. Un pequeño cambio en el pH produce un gran cambio en la velocidad del proceso, porque los enzimas que catalizan las reacciones celulares y muchas de las moléculas sobre las que actúan poseen grupos ionizables, por tanto requieren también de un control de pH para su actividad y para cumplir sus funciones, y que las células mantienen también un pH citosólico específico y constante, ¿verdad? La idea es que ese pH se tiene que mantener en determinados rangos y para eso están las disoluciones buffer o tampón. En las diapositivas que ustedes tienen en su aula virtual hay una descripción más pormenorizada de cuáles son las sustancias que en el organismo humano funcionan como sustancias tampón fisiológicas o amortiguadores o buffer fisiológicos. Yo estoy aquí, les estoy haciendo un resumito. Esas sustancias son las proteínas, esas sustancias son el bicarbonato, que como ven va teniendo un papel protagónico en todo esto, y los fosfatos, ya sean orgánicos como inorgánicos. Y si observan este esquema, van a ver que el principal tampón celular o extracelular va a ser el bicarbonato. O sea, los iones bicarbonato están fundamentalmente en los fluidos externos, extracelulares. Y sin embargo, internamente son las proteínas y los fosfatos orgánicos los más importantes. O sea que dentro de la célula quien mantiene constante el pH son fundamentalmente las proteínas y los fosfatos orgánicos, y fuera de la célula el compuesto fundamental que mantiene el pH con cierto grado de equilibrio es el ion bicarbonato. Eso es también muy importante saberlo. Hay otros mecanismos de amortiguación. Uno son los pulmones. Si el organismo siente que está incrementándose mucho la concentración hidrogeniónica y hay una tendencia a que el pH vaya a bajar, miren lo que hace. Los pulmones convierten los hidronios con ayuda de los iones bicarbonato en CO2 y agua. O sea, yo tengo que estar aumentando esto en el organismo. Al organismo no le conviene eso. Tiene que compensar eso. No le conviene porque se puede producir una acidosis si empieza a subir mucho la concentración hidrogeniónica. Esos iones bicarbonato que funcionan como tampón se unen a esos hidrógenos, no los dejan libres. Como no los dejan libres, no aportan concentración hidrogeniónica a la disolución, forman primero el ácido carbónico, que es un gas, y se convierte en CO2 y agua y se expulsa durante el proceso de respiración. Fíjense cómo él compensa eso. Y el otro mecanismo compensatorio son los riñones, porque el riñón es el filtro. Además de compensar los hidrógenos como lo hacen los pulmones, gracias a esos riñones se eliminan ácidos formando iones amonio. O sea, si tengo mucho ácido, los riñones lo que van a hacer es poner el amoníaco que está en la orina. Cuando usted tiene el baño sucio muchos días, que me imagino que no ocurre en sus casas, pero cuando, digamos, va a un lugar donde hay mucha afluencia de personas y va al baño casi tapándose la nariz por el fuerte olor que hay, ¿cierto o no? ¿Le ha pasado o no? Eso es amoníaco. Ese olor tan fuerte es amoníaco. Ese amoníaco se une al hidrógeno, forma el amonio y se expulsa por la orina. O sea, son los mecanismos que tiene el cuerpo humano para compensar y equilibrar los valores de pH frente a incrementos o decrementos por determinadas razones, por determinadas patologías, por determinadas enfermedades de las concentraciones del ion hidrógeno. O sea, que la idea en el metabolismo, los ácidos son aquellos que liberan iones hidrógenos y las bases que aceptan iones hidrógenos o liberan iones hidroxilo, es lo mismo. En el cuerpo humano tiene que existir un equilibrio. Ese equilibrio, esto es un resumito lo que estoy presentando, ese equilibrio
lo cumplen los tampones intra y extracelulares que amortiguan la intensidad de los cambios, pero además hay una compensación respiratoria por lo que acabo de explicar de los pulmones y hay una excreción renal del exceso de ácido con una participación importante de los riñones. Eso está ocurriendo todo el tiempo. O sea, los riñones, los pulmones y las sustancias y los tampones fisiológicos están funcionando todo el tiempo. En este momento en que estoy dando la clase y ustedes la están recibiendo, están funcionando. Ahora, cuando eso se rompe, por alguna manera ya no puede compensar nuestro organismo esos incrementos o decrementos de concentración hidrogeniónica, es cuando se producen dos patologías. Una es la acidosis, que es la disminución del pH de la sangre, y la otra es la alcalosis, que es el incremento de los valores de pH de la sangre. Esto es muy importante entenderlo. ¿Está bien? Ahora, esa acidosis, hay dos tipos de acidosis. Una acidosis metabólica, que tiene que ver con el incremento de la generación de hidróneo, o sea, aumentan los iones hidróneos, disminuye el valor de pH porque aumenta la acidez. Hay una incapacidad de los riñones para excretar ese hidróneo, por eso se rompió todo el equilibrio. Esto pudiera ser por una ingesta excesiva de proteínas en la dieta. Y hay una pérdida de bicarbonato. Y como el bicarbonato es el buffer fisiológico extracelular por excelencia, pues si se pierde el bicarbonato a través del riñón o del tracto gastrointestinal, por una diarrea, por ejemplo, entonces eso es un problema porque no puedo compensar esa disminución. Y por eso se produce acidosis metabólica. Hay otra acidosis que es la respiratoria, que es cuando los pulmones no son capaces de eliminar el dióxido de carbono. ¿Alguien de los presentes es asmático? ¿No? Pues una de las consecuencias del asma no es solo que le falta el aire a la persona, es que no puede botar todo el dióxido de carbono. Y como no puede botar todo el dióxido de carbono, no puede inhalar nuevamente oxígeno. Ese es el problema de muchos asmáticos. No es que me falte oxígeno, es que me sobra dióxido de carbono. Hay una disminución también de la frecuencia de las respiraciones o hipoventilación, es porque me falta el aire porque tengo un exceso de dióxido de carbono, o sea, un incremento en la presión del dióxido de carbono, o sea, una concentración creciente del dióxido de carbono en plasma sanguíneo, incremento de la presión del dióxido de carbono y la consecuente disminución del pH de la sangre. Fatal, o sea, eso es un ciclo que el organismo intenta desesperadamente compensar. A veces lo logra, a veces no. Bueno, aquí les dejo por qué se produce la acidosis. Esto también es un poquito de memoria, de verlo. No voy a detenerme aquí, que además estamos ya todos cansaditos. Y porque es peligrosa. Eso simplemente es leerlo y enterarnos de lo mismo. Y vamos a pasar entonces a la alcalosis, que es el proceso totalmente contrario. O sea, en la alcalosis también hay una alcalosis metabólica que se manifiesta por un pH arterial alto. O sea, aquí lo que pasa es que el pH sube. Aquí lo que pasa es que en lugar de disminuir la concentración de bicarbonato, aumenta la concentración de bicarbonato. Y el bicarbonato es básico. Una solución de bicarbonato tiene pH 8, por tanto es básico, por tanto está dando basicidad a la sangre, por eso se llama alcalosis. Esto se produce a causa de una ganancia neta de hidrógeno carbonato o de pérdidas de ácidos no volátiles, en general clorhídrico, del líquido extracelular sobre todo, y usualmente se debe a la administración de bicarbonato de sodio o sales sódicas, o a la pérdida de cloruros por vómito, lavados gástricos, pérdida excesiva de ácidos por la orina. O sea, si yo pierdo muchos ácidos, ya hay un desequilibrio. Y si encima suben los iones hidrógeno carbonato para intentar compensar esa pérdida, pues estoy dando de un pH alcalino a la sangre. Eso sería la acidosis metabólica. La respiratoria es todo lo contrario a la acidosis. Aquí hay una disminución de dióxido de carbono en el plasma y el consecuente aumento del pH de la sangre porque baja la concentración de dióxido de carbono.
Aquí aumenta la frecuencia de las respiraciones, es hiperventilación. O sea, eso pasa sobre todo cuando corremos mucho. La hipoventilación es que me falta. La hiperventilación es jadeo. ¿Está bien? O sea, son dos procesos distintos que tienen que, hombre, que el resultado final es el mismo y es una dificultad para respirar, pero los procesos que la condicionan son diferentes. Y por supuesto, aquí se observa también el conocimiento, el comienzo de enfermedades pulmonares y cardiopulmonares. O sea, por eso la alcalosis también es peligrosa. Esto es un resumito, esto que les estoy mostrando. O sea, el pH normal de la sangre de 7.35 a 7.45. En la acidosis aumenta la concentración hidrogeniónica, disminuye el pH, disminuye la concentración de hidrógeno carbonato en la sangre cuando se produce acidosis metabólica, o aumenta la presión de dióxido de carbono cuando se produce acidosis respiratoria. Eso provoca una disminución en la frecuencia respiratoria y por consecuente una hipoventilación. Y esto es la acidosis. La alcalosis, por su parte, sería el incremento del pH como consecuencia de la disminución de la concentración de hidrógeno. Aquí lo que sucede es que aumenta la concentración de bicarbonato en sangre como parte de la alcalosis metabólica, o disminuye la presión de oxígeno como parte de la alcalosis respiratoria, con la consecuente hiperventilación, que no es más que un incremento en la frecuencia respiratoria. ¿Está bien? Entonces, un poquito para cerrar todo lo que hemos visto hoy, que me parece importante. Bueno, ya vimos que la bioquímica estudia la composición química de los seres vivos, especialmente proteínas, carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos, bla, bla, bla. O sea, esto es un poquito un resumen de la importancia de la bioquímica para entender cómo reaccionan estos compuestos en los procesos metabólicos. Esa es una conclusión importante. Otra conclusión, que los elementos fundamentales de todos los seres vivos son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, que el agua es esencial para la vida y constituye alrededor del 70% del peso total del cuerpo humano. Eso también es un elemento importante. Que el balance hídrico permite mantener constante el contenido de agua mediante el ajuste de lo que entra y lo que sale. Y eso es extraordinariamente importante porque evita un conjunto de patologías. O dicho de otra manera, cuando este equilibrio se rompe, aparecen un conjunto también de patologías. Otra conclusión, esta también es muy importante, que las células están sometidas a fenómenos osmóticos que dependerán de la concentración de solutos en el medio en que se encuentran, pudiendo ser medios isotónicos, hipertónicos o hipotónicos, con las consecuentes consecuencias, valga la redundancia, que tiene para eso, ya sea que la célula explote o que la célula se exprima como resultado de esos procesos de entrada y salida de líquido a través de la membrana celular. El pH indica el grado de acidez de una sustancia y reviste una vital importancia para una gran cantidad de procesos metabólicos. Una conclusión importante tiene que ver con la importancia biológica de esas disoluciones tampón, que son las que mantienen el equilibrio de los procesos biológicos, debido a que estos procesos biológicos son dependientes del pH, y ya vimos entonces cómo esos desequilibrios del pH producen, por un lado, acidosis, que es la disminución del pH sanguíneo, ya sea una acidosis metabólica o una acidosis respiratoria, o la alcalosis, que sería un incremento del pH de la sangre, ya sea también una alcalosis metabólica o una alcalosis respiratoria. Y esto, por supuesto, son los tampones, son las disoluciones buffer, las encargadas de buscar o restablecer esos valores de pH en el organismo. Sé que la clase ha sido larga, pesada, mucha información. Yo estoy toda esta semana a disposición de ustedes. No dejen esto para el final, estudienlo. Si tienen dudas y quieren una tutoría, la solicitan. ¿Saben lo que es una tutoría, verdad? ¿O no saben lo que es una tutoría? Una tutoría es un encuentro que ustedes
solicitan al profesor para aclarar dudas, para que le explique cosas que usted no ha entendido bien, para aclarar dudas. Bien. Y yo les dije que eso me lo dijeran por chat. No sé, Susana no entiende algo y se quiere poner de acuerdo con Edith, o simplemente ella solita me escribe, profe, necesito una tutoría. Nos ponemos de acuerdo y tenemos una tutoría, ya sea por aquí, por el Google Meet, o por el mismo WhatsApp, o por el Zoom, en fin, y yo aclaro esas dudas.